A partir, Vivi, en el Congreso Nacional, ahí está Guillermo San Martín, porque se discute hasta ahora la ley corta de pensiones, que ya tiene algunas indicaciones, como por ejemplo, modificar la tabla de mortalidad. Un cambio bien importante, Guillermo, de los 110 años a los 85 años. Guillermo, tú con los detalles. ¿Qué tal, Guillermo? Hola Roberto, Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, esos son aspectos esenciales que se han propuesto por parte de la oposición para poder ir modificando el sistema de administración de fondos de pensiones, pero se han hecho muchas salvedades respecto a cada una de estas indicaciones que han presentado los parlamentarios, por cuanto se señala que lo que se está discutiendo a través de esta ley corta es principalmente modificar los montos y la cobertura del pilar solidario de la renta, perdón, de lo que significa la pensión solidaria, y en esa línea es que se está centrando la discusión por parte de cada una de las indicaciones que ha presentado el Ejecutivo y por otra parte también estableciendo los criterios para su financiamiento, que es lo que ha extendido la discusión durante la presente jornada, puesto que se ha fijado por parte del Ejecutivo la posibilidad de exenciones tributarias para poder llegar a esos montos, ampliar la cobertura y también establecer que esta pensión básica solidaria esté en la línea de la pobreza, es decir, los 177.000 pesos. Pero además, como ustedes muy bien lo señalan, se ha planteado esta posibilidad de reducir la tabla de mortalidad de los 110 a los 85 años, y esa medida ya se ha hecho una observación por parte de los representantes del Ejecutivo, por parte del Ministro del Trabajo, por parte del Subsecretario de Hacienda, en el sentido de que no está en línea con lo que se está discutiendo de lo que ha planteado el Ejecutivo. Además, por tratarse de medidas de seguridad social, muchas de ellas deben ser declaradas inadmisibles y han hecho la advertencia por cuanto estas son facultades exclusivas del Ejecutivo, pero de todas maneras, para poder ir avanzando en torno a lo que significa esta ley corta, ya desde la oposición han señalado de que si no se integran estos elementos, ellos van a entregar sí o sí su voto en contra, y eso es lo que ha obligado de alguna manera a poder abrirse tanto a los parlamentarios del oficialismo como a los representantes del Ejecutivo, al menos a escuchar las propuestas por parte de los parlamentarios de la oposición, a ir integrándolas, pero de todas maneras, si bien ya se han aprobado, por ejemplo, esto de reducir la tabla de mortalidad, de todas maneras esto va a ser analizado nuevamente por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se va a analizar una vez más también si son admisibles o inadmisibles. Pasemos a revisar argumentos sobre esta y otras materias que ya se han avanzado en la Comisión del Trabajo, en palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda y también del diputado Eduardo Durán, quien ha sido clave para poder entregar votos a favor desde el oficialismo y avanzar en estas materias que han generado discusión y debate por parte del Ejecutivo. Pasemos a revisar ambas declaraciones. El aumento, ¿no es cierto?, del pilar solidario, pero la disminución de la tasa de mortalidad, incorporando un seguro de longevidad, la posibilidad de que las mujeres, ¿no es cierto?, tengamos igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esas son cosas que yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Y por fin lo pudimos hacer en la comisión con el voto favorable de muchos de los diputados, incluso del oficialismo. ¿Cómo ajustamos, no, los recursos? Y esa es la pregunta que a nosotros nos gustaría poder conversar con el Ejecutivo. Por ejemplo, lo de los agricultores, son agricultores más bien usuarios de INDAP, que son menos de 2 hectáreas de riego básico. Entonces, buscar la fórmula, pero entendiendo que lo que estamos buscando es cómo financiar una reforma que de verdad aumente las pensiones. Hay un consenso generalizado en nuestro país de que el sistema de pensiones es injusto y requiere una profunda modificación. Respecto de la pensión básica solidaria, se incluyeron indicaciones que a conciencia mía era necesario votar a favor, como la eliminación de las dobles comisiones más conocidas como las comisiones fantasmas, la eliminación también de la tabla de mortalidad, porque nadie vive hasta los 110 años en nuestro país, y también que las AFP sean corresponsables con las pérdidas y que éstas no las asuman solamente los cotizantes. Bueno, precisamente para conocer qué significa lo de la reducción de la tabla de mortalidad, si es atingente someterlo a discusión en medio de lo que significa esta ley corta para mejorar lo que ha establecido el Ejecutivo como el pilar solidario, nos encontramos junto al presidente de la Comisión del Trabajo, el diputado Gabriel Silver, para ir en primer término, diputado, muy buenas tardes, conocer qué impacto tendría, por ejemplo, esto de reducir de 110 a 85 años la tabla de mortalidad. Bueno, hay expertos que dicen que este solo cálculo, sin poner un peso fiscal con las propias pensiones o el ahorro autofinanciado
beneficiado del cotizante AFP puede elevar las pensiones entre un 10 a un 30%. Hoy día las pensiones se le aplica una tasa, o mejor dicho, una proyección probabilística respecto a la expectativa de vida de las personas de hasta los 110 años. No necesariamente digo que sea lineal, pero hasta allí una pensión debe autofinanciarse si es que es AFP. Y esta sola eliminación o corte justamente de la tabla de mortalidad en los 85 años va a elevar de manera sustantiva las pensiones. Esto lo vienen recomendando distintos técnicos, no se nos ocurrió a nosotros, el informe Bravo, el informe Marcel, la experta Solange Bernstein, y de una vez por todas, porque aquí la verdad llevamos años discutiendo lo mismo, tomamos esta decisión en la comisión. Ahora bien, usted y los chilenos dicen, ¿qué va a pasar al año 86 si es que yo vivo más justamente y mi expectativa de vida es mayor que el promedio de los chilenos? Por eso mismo es que esta ley, al asumir también el tema tributario por la vía de exenciones, le hemos señalado holguras al Ejecutivo para financiar un seguro de longevidad que se haga cargo de la sobrevida, y eso es una buena noticia, de los chilenos a partir justamente de los 85 años. Antes de ir a las materias de financiamiento, también respecto a lo que significaría estos cambios en las tablas de mortalidad, se ha señalado de que no debe avanzarse en esta línea, pero de todas maneras, ¿existe la posibilidad de incluirlo en el debate más allá de que se hable del pilar solidario? A ver, más allá de lo que recomienda el Ejecutivo, que claramente quería hacer una reforma a las pensiones sin tocar las AFP, nosotros aplicamos, y es parte de la democracia, la regla de mayoría, así lo hicimos, esperamos también tener los votos en la sala, estamos no solamente eliminando las tablas de sobrevida, también lo hicimos con las comisiones fantasma, también lo estamos haciendo respecto al corralito que se aplica a los mayores de 55 años, hoy día los más perjudicados con las caídas del fondo de IE, y otros cambios en materia de pensiones, como que también las AFP sean corresponsables de las pérdidas que sufren los cotizantes respecto de su fondo. Y aquí esperamos, obviamente, apertura del Ejecutivo a medida que avance el debate parlamentario. Ahora, en términos de esta reducción de la tabla de mortalidad, ¿esto puede ser retroactivo para las pensiones actualmente vigentes, por ejemplo? A ver, obviamente hay distintas diferencias respecto a lo que es renta vitalicia, respecto a quienes están en AFP o retiro programado. Acá hay distinciones en uno y otro, pero obviamente al haber un recálculo, prácticamente todos los pensionados se verán beneficiados. Me refiero a los pensionados del sistema de AFP de un recálculo respecto de las tablas de mortalidad. Porque como digo, hoy día la superintendencia hace una proyección técnica donde debe justamente asumirse una expectativa de vida de hasta 10 años. Eso genera un efecto económico que golpea o que mengua justamente el ahorro de las personas. Es más, lo que sucede es que como los chilenos no llegan hasta esa edad, muchas veces esa plata finalmente va a la posesión efectiva, a herencia, porque la provisión del punto de vista económico se hizo por parte de la AFP respectiva o de la compañía aseguradora. Por eso es que nosotros señalamos que es de vital importancia que el gobierno se abra a incluir este tema y ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado finalmente tenga respaldo del Ejecutivo. ¿Es posible verlo desde un caso práctico? Por ejemplo, una pensión de cierto monto, ¿cuánto podría aumentar también al reducir esta tasa de mortalidad y al mismo tiempo cuánto podría entrar en vigencia una medida de estas? Por eso le digo, tiene una proyección de los expertos y acabo de señalar informes de comisiones presidenciales convocadas que recomiendan la existencia de este seguro de longevidad y como digo, puede ser un 12%, algunos lo calculan hasta un 30% de incremento de la pensión, sin más impuestos, sin poner un peso público, solo haciéndose cargo, porque hay que ser responsable de la existencia del seguro de longevidad. Por eso es que en el tema de exenciones le señalamos al gobierno donde, a nuestro juicio, hay mayor holgura presupuestaria para hacer ambas cosas. Acortar la tabla de lo que a uno ahorra hasta los 85 años y el resto que es por sobre el promedio de vida de los chilenos lo asuma este seguro. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras del diputado Gabriel Silver, entonces a quien liberamos, puesto que también debe ir a continuar con el debate en la Comisión del Trabajo en torno a las medidas que se están estudiando para lograr este financiamiento. Él lo decía, el gobierno ha planteado 5 posibilidades de exenciones tributarias, sin embargo se quieren agregar otras tendientes a poder alcanzar estos mayores recursos que implicaría, por una parte, no tan solo financiar este pilar solidario, sino que también asumir este costo de este seguro para quienes puedan tener una sobrevida de más de 85 años y se pueda activar con recursos del Estado
Estado, considerando que la tabla de mortalidad podría reducirse de los 110 a 85 años. Eso respecto a lo que se está analizando en la Comisión del Trabajo durante la presente jornada, puesto que también se han generado reacciones durante los últimos minutos acá en el Congreso Nacional respecto a lo que han sido los análisis que se están haciendo en medio del impacto que podría tener no tan solo un cuarto retiro para el sistema de administración de fondos de pensiones, sino que también este anticipo que se habla en particular para quienes tienen rentas vitalicias, pues se señala que podría tener un impacto negativo en las aseguradoras, no tan solo respecto a lo que significaría quedar con menores recursos, menor capacidad de inversión, sino que por sobre todo también respecto al tamaño que puedan tener estas aseguradoras. Cabe recordar que en su minuto incluso desde algunas aseguradoras norteamericanas habían planteado ciertas observaciones respecto a esta posibilidad de anticipos. Bueno, ahora lo que se está haciendo es que incluso con este nuevo anticipo de lo que significa la reserva técnica para quienes tienen rentas vitalicias, también se está anunciando que podría haber muchas dificultades e incluso que algunas de estas aseguradoras podrían tener dificultades para poder hacer efectivo este pago en el corto plazo. De ahí también se está poniendo otra duda en torno a lo que podrían significar estas medidas que ahora van a ser discutidas en el Senado luego que se despachara desde la Cámara de Diputadas y Diputados este proyecto que permite un cuarto retiro de fondos de pensiones y un anticipo también para quienes tienen rentas vitalicias. Pasemos a revisar precisamente cuáles han sido los análisis que se han realizado tanto por parte de los representantes de las aseguradoras como también del propio Juan Sutil en torno a lo que son los impactos para la industria y también para lo que son las administradoras de fondos de pensiones en torno a este nuevo retiro de fondos de pensiones. Pone en riesgo la estabilidad de las compañías de seguro y por lo tanto pone en riesgo precisamente el pago de las pensiones de las personas que han confiado en las compañías de seguro, y que los senadores ojalá se informen y estudien a fondo el proyecto para que puedan evaluar y cuantificar lo que hay detrás de esto. Lo que hoy día se está legislando tiene efectos absolutamente catastróficos. Aquí hay un contrato entre una compañía de seguro y una persona que decidió contratar una renta vitalicia. Es un contrato libremente celebrado entre dos partes, y aquí viene la ley y se entromete y obliga a una de las partes a hacer un pago que no estaba previsto en el contrato. Eso es lo que está pasando. Hecho como está, se atenta directamente contra la integridad de las personas que tienen estos contratos de renta vitalicia, con las personas que ya mencioné, que son más de 7 millones de personas que están en el sistema. Nosotros hacemos un llamado a volver a recuperar la institucionalidad. Por ejemplo, yo no he retirado en ninguno de los retiros de las pensiones mi legítimo derecho a hacerlo. Bueno, en estos términos es que se está planteando una visión de las tantas que se han escuchado durante las últimas semanas sobre los impactos que podría tener un eventual nuevo retiro de fondos de pensiones y también anticipo de rentas vitalicias, pero también no tan solo desde el punto de vista técnico, que se están aportando ciertas visiones, sino que también sigue sobre la mesa lo que está presente por parte de las candidaturas presidenciales, las dudas que existen sobre si se hizo o no uso de estos recursos por parte del candidato Sebastián Sichel, también asumiendo el costo que ha tenido el que se haya aprobado con votos del oficialismo este cuarto retiro de fondos de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados, y todo eso también que se traslada ahora al Senado, donde ya están surgiendo voces de los propios parlamentarios oficialistas que están analizando sus características, si van a votar o no a favor, mismas dudas que se están generando en la oposición, pero ya se va configurando un escenario que fue el mismo que se vivió en la Cámara de Diputadas y Diputados y que se está traspasando ahora al Senado con muy pocos parlamentarios desde ya anticipando cuál va a ser su voto, pero de todas maneras esto va a ir cambiando en la medida se vaya acercando la discusión en la Comisión de Constitución y posteriormente en la sala. Pero hubo respuesta respecto a estos análisis que se hacen por parte de las aseguradoras, por parte de los empresarios, en palabras del diputado Marcos Ilavaca, que revisamos a continuación. La renta vitalicia es una estafa permanente. Es un sistema que ha dañado sobre todo a la clase media de nuestro país, entregando pensiones de miseria, calculando hasta los 110 años. Es un sistema que tenemos que debatir y discutir en un tema ya de solución integral del sistema de seguridad social de nuestro país. Y lo que diga el señor Juan Sutil ya todos lo conocemos. Él defiende y es presidente de los empresarios y del gran capital. Él nunca va a saber lo que se siente pasar hambre, lo que se siente vivir con 177.000 pesos, lo que se siente vivir con 150.000 pesos.
Bueno, más allá de este debate entre lo que han sido las declaraciones de Juan Sutil, los representantes de las aseguradoras y también el presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Silavaca, también les decíamos, está el trasfondo de lo que son el uso de estos recursos por parte de autoridades de gobierno. Ya hubo algunos que reconocieron, otros que han desmentido, han señalado que no han hecho uso de este recurso y entre ellos también se encontraría el presidente de la República, que a través de un comunicado ya han informado que no habría hecho uso de ninguno de estos retiros, pero sin lugar a dudas se va a mantener esta discusión, no tan solo respecto a las características, los impactos del cuarto retiro, sino que también quienes hicieron uso de ello, entre los propios parlamentarios, también los senadores, si alguno ha sacado estos fondos al momento de tomar la decisión definitiva de votar a favor o estar a favor o en contra de esta instancia, de esta reforma constitucional que, como les decíamos, ya comienza el debate en el Senado, donde se espera que la situación sea muy similar a lo que se vivió en la Cámara de Diputadas y Diputados, con muy pocos reconociendo cuál es su postura, pero con el paso de las semanas y la presión de la ciudadanía para tener una respuesta, sin lugar a dudas pueden ir reconociendo cuál va a ser su voto definitivo, si es a favor o en contra de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Roberto, Viviana. Sí, hasta el momento lo que se dice, Guillermo, es que hay que convencer a 7 senadores, porque habría 5 senadores de oposición que no estarían dispuestos a votar a favor de este cuarto retiro. Hay que convencer además a algún que otro senador también del oficialismo, así que hay una ardua tarea para quienes quieren que sí se apruebe este cuarto retiro ahí en el Congreso. Gracias, Guillermo. Ya volvemos.